La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. A mí me pasa mucho de estar filmando con referencias literarias y escribiendo con referencias cinematográficas todo el tiempo. Te diría que casi todo el tiempo. Es muy raro que eso no pase. Yo soy un falso novelista. Ajá, porque sos poeta. Exacto. Yo vengo más del cuento y de los formatos breves y hay algunas historias mías que se alargan. Lucía Puenzo es cineasta y escritora. De familia de artistas, estudió en la ENERC y en la UBA. Empezó su carrera como guionista y en 2004 publicó su primer libro. La primera película que dirigió obtuvo importantes premios internacionales. En sus obras explora temas como la infancia, las relaciones familiares y el cuerpo. Obtuvo gran éxito con Guacolda, película y libro sobre los experimentos de un criminal nazi en la Patagonia. Su última novela es la historia de un grupo de chicos que sufren la marginalidad. Hola, ¿qué tal? Esta es otra emisión de Campo de Batalla y no voy a hacer chistes sobre la palabra emisión, que repito siempre. Estamos en este caso con una persona a la que conozco hace muchos años y a la que nunca he entrevistado. Es un honor y una curiosidad saber cómo me vas a contestar. Bienvenida, Lucía Puenzo. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, quería conversar con vos sobre tu singularidad dentro del campo de las artes, porque de alguna manera es como si, viste que la gente que se dedica a la astrología dice tu signo determina. Bueno, a vos tu familia te determina, vos sos como hacia arriba y horizontalmente la mejor exponente de lo que es una familia de artistas. ¿No? Por todos lados, por rodeada, todos lados, exactamente. Rodeada por todos lados. Sí, sí, y cada vez con un círculo más extendido, porque no solo hoy, hace 20 años ya con Sergio Vicio, sino que todos nuestros amigos también son pintores, escritores, músicos y literatos, y bueno, mi padre y mis 3 hermanos varones. Exactamente. Sí. ¿Y eso es agradable o es insoportable? Es divertido, ya a esta altura es muy divertido. Con Sergio adaptamos muchas cosas juntos ahora mismo, estamos con 2 o 3 adaptaciones. En todas mis películas estos amigos son directores de arte, músicos, montajistas, sonidistas. Con mi viejo he hecho un montón de cosas juntos, mis hermanos es mi fotógrafo, foto fija, así que sí, trabajamos juntos nosotros. Y ya después de muchos años nos conocemos tanto que aprendimos cuáles son las zonas inflamables y a evitarlas o a buscarlas. No importa, lo que necesita el proyecto. ¿Y cómo te formaste, digamos? ¿Cómo era para vos de chica ver a tu hijo en producción estética? Y además con las complicaciones que tiene la producción de cine, que no es solo estética, sino que es comercial, industrial. Metida dentro de mi casa. Mi viejo filmó la historia oficial adentro de mi casa. Nosotros no queríamos ir al colegio para quedarnos metidos en el rodaje de la película, que era literalmente en mi casa. Mi cuarto era el cuarto de la niña de la película y yo dormía con una bolsa de dormir en el baño. O sea, el cine estaba literalmente metido dentro de nuestra casa y de nuevo los amigos de mi viejo eran los técnicos. No era muy industrial en realidad en esas épocas. El instituto ni siquiera existía una ley de cine, el cine se hacía con los ahorros que uno juntaba, las películas tenían presupuestos más bajos. Sí. Entonces no estaba tan intervenido todavía por lo industrial y nosotros crecimos viajando como una banda de gitanos siguiendo a donde sea que lo llevara las películas a él. Ajá. Bueno, pero tuvo suerte de que eso le funcionara, porque a la mayoría de los directores el cine les significaba la ruina económica. A él también, ¿eh? ¿Sí? Él hizo Luces en mi zapato y quebró a los 22 años absolutamente y volvió a arrancar. Una película de Pipo Pescador. De Pipo Pescador, exactamente. Sí. O sea que sí, él también tuvo sus volver a empezar. ¿Y tu vieja qué hacía en ese? Psicóloga, pero en algún momento frenó y empezó a ser jefa de locaciones y también lo seguía en esa. O sea, abandonó una profesión respetable y rentable. Absolutamente. Para seguirlo. Después volvió, pero durante una década ahí fue. Hacia la aventura del cine. Sí. ¿Y vos cómo ingresaste en una zona de elección o determinación? ¿O ya vino como antedatado?
Yo no estudié cine de entrada, estudié letras, no quería hacer cine, me parecía que ya había demasiados haciendo cine, Y sí. tal como vos decías, y en realidad estudié letras y empecé a escribir, publiqué El Niño Pez a los 22 años y escribía, y cuando empecé a estudiar cine quería ser guionista, quería escribir guiones para otros directores, y todavía lo sigo haciendo, a mí me gusta Sí. mucho escribir guiones para otros directores, más allá de mis películas. Y tardé como 10 años en empezar a dirigir cortos y después películas. Pero éramos en una escuela de cine en la que eran 30 que querían ser directores, había 3 guionistas, escribíamos como locos, nadie quería ser guionista. Claro. Y a mí siempre, primero me gustaba escribir literatura y después me gustaba escribir guiones, no dirigir nada. Sí. ¿Y cómo se te dan los pasajes, digamos, de la literatura al guión, suponiendo que el guión no sea una forma, aunque sea subordinado de la literatura, y del guión a la dirección? Y de la dirección de cine a la escritura de una novela, ¿no? En el primer caso fue ya estando escribiendo literatura, empecé a escribir guiones sin estudiar y después empecé a estudiar, porque era muy cinéfila desde muy chica y me gustaba leer guiones y después empecé a escribir. Y en el segundo, eso primero, y después estudiaba todo el día, digamos, básicamente, pero claramente lo de dirigir fue creo que una década después porque adapté un cuento de Sergio. Empecé a adaptar Cinismo, de Sergio Vicio. ¿Cuál es? XXI. Claro. Le pedí si podía adaptar Cinismo. Sergio me dijo, si haces lo que quieras, solo si destripás como hay que destripar ese cuento para poder adaptarlo. Sí. Gané una beca en Francia que implicaba dirigirlo. Y en realidad como una excusa de aceptar esa beca, que era 9 meses escribiendo y te pagaban por escribir en una residencia de escritura, en la que también escribí La maldición de Jacinta Pichimahuida y 5 guiones más, porque estaba todo el día escribiendo. ¿Te fuiste ahí sola durante 9 meses? Sí, me fui a escribir y ahí la condición era dirigir ese guión. De ahí surgió XXI, ya volví y junté a mi banda de egresados de la ENERC y ahí filmamos XXI en el 2006. ¿Y cómo fue para vos dirigir por primera vez, después de haber estudiado y escrito tanto guión de cine? En términos de experiencia y de contraste, yo simplemente para dar una pequeña anécdota personal de por qué yo dejé de escribir guiones de cine. Sí. Me acuerdo que en la dirección del primer guión que escribí, yo había armado una escena en la cual era una escena de pesca completamente suburbana, pero que parecía Vietnam. Y cuando voy al lugar de filmación, y entonces todos los personajes estaban con el agua por acá, cuando voy al lugar de filmación veo que los actores tienen el agua por acá. Y entonces yo voy y le digo al director, pero era Vietnam. Y el director me dice, callate que está bajando el agua. Con suerte la tenés hasta ahí. Claro, exactamente. Es que es así. Es que nuestra filmografía es así. Justo hablábamos hace un rato de cómo es la formación de los estudiantes de cine. Sí. Nosotros en el ENERC, que es la escuela, digamos, pública, nuestro lema era lo atamos con alambre y filmamos con puchitos 16 podridos. Y para mí eso no era una limitación. La verdad que había algo en esa limitación que también te hacía ponerte bestialmente creativo para poder hacer algo con lo que había. Y desde ahí, durante muchos años, entrenados en eso, se transforma también en una fortaleza. Es decir, ¿cuánto hay? ¿Qué hay? ¿Hay esto? Bueno, dale, vamos a salir a hacer nuestras películas con esto. Sí. Entonces, tal cual lo que vos decís, a mí me pasó en todas mis películas. En El Niño Pez había una escena de 8 Dobermans y yo tenía un Doberman con problemas estomacales que hubo que mandar a la casa y no había escena. Pero todo el tiempo era esa la situación. ¿Y cómo era resolvías? reescribir en el acto. Bueno, ¿qué hay? ¿Con qué hacemos acá? ¿Cuántos tiros hay? 8 en vez de 20, vamos con eso. Había que absorber y reinventar en base a eso. Sí. Y la verdad que como muchos de los directores de mi generación somos nuestros propios productores, no es que nos peleamos con la figura del productor que está ahí afuera poniéndote límites, sino que es volver de un rodaje, cambiarte y decir, bueno, a ver cómo filmamos lo que hay mañana. Sí. Tenemos la figura del productor metida adentro de alguna manera, que tal vez no es lo ideal, pero es como aprendimos a hacer cine, te diría casi todos los directores de mi generación. Sí, hay algo de lo que contás que me hace pensar también en la relación que establece un escritor con sus propias palabras, porque lo particular de la escritura es que uno imagina mejor de lo que realiza, excepto que haya sorpresas en el camino, pero siempre hay una sensación de pérdida. ¿Viste la famosa frase de Nabokov? Que decía, pienso como un genio, escribo como un autor distinguido y me expreso como un idiota. Sí, absolutamente. ¿No? Hay algo ahí de siempre que se pierde, y en el cine es más gráfico. Sí, absolutamente. Cuando yo termino una película y me vuelvo a sumergir en una novela, hay algo de desquite también, al contrario, ¿no? De decir, acá vale todo, acá no hay ningún tipo de limitación ni recorte. Sí. Pero creo que sí, es tal cual lo que vos decís, hay algo en eso
que puede ser muy divertido al mismo tiempo en esa misma limitación, si lo salís a pensar como algo lúdico y no como una pared contra la que te vas a chocar. Sí. Y hay algo de la experiencia del director de cine que creo que, no sé si es cierto o no, pero que te enriquece como escritora. Digo, pensando en tu último libro, si no me equivoco, no sé si es el último o el anteúltimo, en el Hotel Cápsula. El anteúltimo, Los Invisibles es el último. Ah, Los Invisibles es el último, claro, pues yo leí último en el Hotel Cápsula. Y son como historias de una directora viajera, aunque se enmascare como fotógrafa. Sí, absolutamente, ¿no? Sí. Es que son eso, son capturas de años y años de viajes y de instantáneas que fui juntando todos esos viajes que no me abandonaron más, ¿no? Que se quedaron ahí. ¿Pero escribís en un lugar sedentario o también escribo en mi casa, nunca escribo en los viajes. A mí me cuesta mucho. Hay algo de la desconcentración del viaje y del cine también, del cine en general, de las preproducciones, de los rodajes. El único momento en el que yo puedo escribir es en el pulso del montaje y de la edición. Hay algo de estar montando, ya sea una película o una serie, que requiere un grado de quietud mental y de concentración y de estar en un mismo espacio muchísimas horas, que a mí sí me es muy fácil escribir y estar montando algo al mismo tiempo, porque además yo no monto con mis propias manos, estoy al lado de un editor, ¿no? Pero igual me paso 9 horas en una isla de edición todos los días. Pero eso sí es muy compatible con la escritura, porque en realidad montar es casi lo mismo, no estar editando imágenes o fotogramas o estar escribiendo palabras. Pero después todo lo otro, lo que es la preproducción o un rodaje o los viajes, son pura desconcentración, y hay algo de tanto del vértigo de los rodajes como de estar tan volcada para el afuera, para el equipo, para responder preguntas, para ese tipo de cosas, que es, para mí, al menos esto es muy personal, completamente contradictorio con lo que requiere la escritura, que es otro pulso, ¿no? Que es otra calma y que es otra digresión y que es otra, concentración. Y además la escritura puede no exigir un resultado inmediato. Digo, puedes sentarte a escribir y macerarlo durante meses, absolutamente. Entonces ahí realmente para mí son incompatibles, no hay manera que pueda hacer las dos cosas a la par. ¿Y cómo te las arreglás con tu hija Nina, que es chiquitita, para filmar y escribir? ¿Cómo te cambió? Voy aprendiendo. Nina tiene 2 años y medio y lo que pasó es que desde que ella nació lo que aparecieron fueron muchas propuestas para filmar películas, escribir series, viajar afuera. Viajamos casi todos los veranos, estuve 4 meses, un año en Colombia, otro en Chile, ahora nos vamos para Estados Unidos. Y entonces lo que apareció fue más bien no el espacio de la literatura y poder tener 8 meses solo de escritura, sino eso, escribir, en este caso, películas o series. Y con una hija no da para mucho más que eso. Y yo me permito, como es muy chiquita y además la criamos nosotros al 100%, estar con eso, ¿no? Ahora mismo estoy adaptando 2 películas, escribiendo una serie y criándola. No podría además estar escribiendo una novela o cuentos o... Pero al mismo tiempo esto que decís, no podría estar haciendo eso, y sin embargo estás haciendo mucho. ¿Cómo haces para escribir 2 guiones a la vez y una serie? Que no lo hago todo al mismo tiempo, hago solo una cosa al mismo tiempo, intensamente, digamos. Nunca hago más de una cosa, además de... Primero tuve que reaprender a escribir siendo mamá. La verdad es que parece algo dicho rápidamente, pero de verdad fue reaprenderlo absolutamente todo. Hay algo de las rutinas de ella, marcan los periodos de la escritura. Para mí nunca en la vida fue así. Yo era compulsiva escribiendo, podía pasarme la noche entera escribiendo varias noches seguidas, y ahora si hago eso soy una zombie de día. Entonces hubo que hasta que yo tuve que reaprender que se escribe de día, que no se escribe de noche. Escribí en los periodos en los que ella está en el jardín o durmiendo. Y eso al principio me costó mucho. Pero de a poco le fui encontrando, pero fue reaprender de cero absolutamente todo. Me estaba acordando una vez, me encuentro a tu marido, a Sergio Vicio, y me dice, estoy con un dolor de cintura lumbalgia tremendo. Le digo, ¿qué te pasó? Y dice, estuve escribiendo 12 horas seguidas o 16 horas seguidas. Y yo lo miré y pensé, me miente, ¿cómo alguien puede escribir 10 o 12 horas seguidas? Lo hace. Increíble. Sí, lo hace. Admirable, además, ¿no? Absolutamente. Son más de 1 hora, de raptos de impulsos, absolutamente. Pero bueno, la verdad que pasa, admirable. Pero empieza a pasarnos eso. Obviamente, con una nena de 2 años y medio hay cosas que hay que reinventar y volver a aprender. Y en eso estamos. O sea que de alguna manera vos estás continuando el camino de enseñanza y Nina ya los ve en una especie de destino posible para ella. Andás a ver qué piensa ella. Yo lo que sí entiendo es cuando ella nos ve muy concentrados se va para otro lado. Sí, entiende que hay algo de eso. A veces sí, a veces no. ¿Cómo se arregla Nina cuando los dos están escribiendo?
¿Vos sabés que a ella le gusta que estemos los dos ahí trabajando? La calma hace la suya, se va para un rincón. Hay algo en ver a sus papás divirtiéndose mucho con algo que están haciendo que por el contrario pareciera que la tranquilice, que no son los momentos de más locura, digamos. Pero bueno, todo puede variar. ¿Y cómo haces vos para escribir al lado de Sergio o viceversa? No escribimos al lado, cada quien tiene un espacio. A menos cuando estamos en esta, que estamos adaptando algo juntos, que ahí sí podemos encontrarnos en la cocina, digamos, claro, a tirar ideas mientras cocinamos. O sí, teníamos periodos de trabajo, pero si no, cada quien escribe por su lado. Claro. Bueno, tiene una ventaja y es que la casa es bastante grande. Sí, ¿no? Sí. Aunque hay supongo rincones. Cuando estás Somos cada vez más igual, ¿eh? Sí. Ah, porque está Blas. Bueno, ahora vamos a hablar de Blas, es el primer hijo de Sergio. Es el primer hijo Bien, de Sergio. pero eso después del corte. Ya volvemos. Seguimos en Campo de Batalla, tomo 2, 2x1. Bueno, Lucía, hablemos ahora de tus libros. Leí el fin de semana, durante el fin de semana, en el Hotel Cápsula, y me quedé completamente encantado por esa especie de levedad, ligereza y al mismo tiempo condensación temática. Porque, por ejemplo, el primero de los textos me remitió a tu película XXI de alguna manera. Hay como zonas de reiteración que son lo que define a un escritor en el fondo, ¿no? Sí. Que tiene que ver con lo transgénero, con la cierta indiferenciación de los sexos o bien en la condición hermafrodita. Y después, bueno, en el Hotel Cápsula además tiene esa cosa completamente amable, tengo que decirlo, y rara de la experiencia de vida transfigurada. Es decir, es literatura que nace obviamente de tus viajes. Una de las historias transcurre en Tailandia, la segunda transcurre en Cuba y la tercera en Japón. Es envidiable para un escritor exótico como yo que solo se vive en Buenos Aires. Sí, y ahí tengo muchas más, que tal vez publicamos otro. Y sí, fueron esos viajes, esas aventuras que me fueron quedando en la cabeza, obviamente mucho de ficción ahí adentro, pero realmente el corazón de cada uno de esos cuentos ocurrió. Y en esos casos, porque en el caso de el viaje a Tailandia, por ejemplo, fue en el 2007, que no era el mundo de hoy en el que hablar de la intersexualidad, del tercer sexo, es algo con territorio tan ganado, digamos, en esa época. Y en realidad me acuerdo que cuando llegué me fue a buscar el embajador y me dijo: acá el tercer sexo va a ser el 90% de tu película. Y era real, digamos, estaban sentados en la sala y era XXI. Era XXI, claro. Era otro planeta, y era 2007, realmente era un universo. Y ahí fue en esa noche de ver Muay Thai, este boxeo increíble que tienen los tailandeses, en el que entró ella, una chica Muay Thai, maquillada. Nacida hombre, que era la que molía a golpes a todos y no había manera de ganarle, y para mí fue la cima de la fascinación ver este personaje. Me hice muy amiga en los días que pasé en Tailandia, y fue de ahí que fueron apareciendo los cuentos, ¿no? De personajes con los que me crucé, pero atravesado por la ficción. Sí, en la historia de Cuba, hay un momento muy interesante políticamente. Vos vas a estudiar cine o guión de cine a la escuela de Birri, del cual uno de los profesores es García Márquez. Se llama San Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños. Y te hacen firmar en el presunto país del socialismo una cesión de toda idea a García Márquez. Era así. ¿No? Eso es una apropiación privada la más descarada que hay. Era así. Llegabas, y además llegabas a una isla con tu mochilita, teníamos 18 años, 19 años, éramos muy jóvenes los alumnos, y lo primero que ocurría era que te hacían pasar una sala en la que vos firmabas que toda idea dicha en ese seminario era de García Márquez. Era propiedad del maestro. Bueno, firmabas. Y al mismo tiempo el seminario fue increíble, obviamente, pero éramos un poco lo que cuenta ese cuento. Éramos como vampiros, salíamos a La Habana a buscar historias para traer al aula. En el fondo es homologable a la práctica periodística, porque un periodista trabaja y todas sus ideas van al diario. Y digamos, uno no es dueño, salvo que después publique sus notas como libro, cosa que solo lo hace poca gente, pero lo demás es propiedad del medio, ¿no? Muy similar, solo que acá,
con otro personaje. Bueno, en una época el Partido Comunista también hacía actos en Palermo y te cobraba entrada para pasar. O sea, privatizaba un espacio público para su campaña financiera. Para cobrar entrada. Exacto. Bueno, y Los Invisibles, perdón, antes de eso, la historia que contás en Cuba, el final trágico, ¿es una invención o es real? Ficción, te quedaste intrigado. Me quedé intrigado, sí, exactamente. Porque era muy linda la chica. Muy linda, bien. Y Los Invisibles, que es una novela, es curioso, porque es una novela de una violencia, de una intensidad, y además está pensada desde el cine también, ¿no? Puede ser que con influencias, una mezcla, ¿no? Influencias cinematográficas y literarias, sí. Pero por sobre todo a mí me pasa que conozco ese espacio también, que puede ser que las imágenes estén ahí porque yo puedo cerrar los ojos y ver cada momento de ese relato visualmente, ¿no? Y de hecho ahora estoy adaptándola, tengo ganas de filmarla. Pero la verdad que cuando la escribía no es que la escribía con la intención de que algún día fuera un guión, pero sí conozco mucho del espacio en el que está contada, ¿no? Sí. Y además todo el movimiento es un movimiento cinematográfico, lo cual demuestra que la idea de que los artes son compartimentos estancos es una ficción insostenible. Sí. Siempre. A mí me pasa mucho de estar filmando con referencias literarias y escribiendo con referencias cinematográficas todo el tiempo. Te diría que casi todo el tiempo. Es muy raro que eso no pase. Sí. Y sin duda, a mí hay algo de cierto cine, porque lo emparento con Los Invisibles, que tiene esa tensión, no tensión estrictamente en el sentido del género del thriller, ¿no? Pero sí esa tensión dramática que aunque parezca una historia en la que no esté pasando nada, vos sabés que esos chicos no terminan bien ahí adentro, ¿no? Sí, sin duda. Y había algo de eso que es lo que empuja el relato. Bien. ¿Y qué nos vas a recomendar ahora? ¿Qué libros? Traje 2 libros. El primero de John Waters, Mis modelos de conducta. Este es el pontífice del trash, como en algún momento lo llamó William Burroughs, y que escribe esto como un panteón, un tributo de sus malas influencias. Es de algún catálogo del gusto, digamos, como de la formación del gusto, pero con todas las malas influencias, ¿no? Todos los modelos de conducta que él rescata, pero en el lado B de la cultura norteamericana. Igual de maldito que toda su filmografía. O sea, una especie de recolector de basura convertido en programa estético. Claro, exactamente. Pero muy interesante. Porque, por ejemplo, él te cuenta en un capítulo su amistad con Leslie Van Houten, una de las chicas del clan Manson, a quien él sigue visitando durante 40 años, y por qué ella fue para él una de las grandes influencias de su obra. Y así va siguiendo con todos. Y hay una mezcla tan bizarra como toda su filmografía, que particularmente a mí me gusta mucho. Y escribe increíblemente bien, así que si no lo leíste lo tenés que leer, Dani, porque te va a gustar. Dale. ¿Y el otro que sí leí? El otro que obviamente sí leíste es de Kawabata, La casa de las bellas durmientes. Sí. Para mí, yo soy una fanática de toda la literatura japonesa, tanto de Kawabata como de su maestro. Y ¿quién es el maestro de Kawabata? De Akutagawa, me encanta. Y Kawabata, para mí esta es su obra maestra, también pensé en traer Lo bello y lo triste, pero a mí hay algo de que sea tan políticamente incorrecto este libro, sobre todo hoy, de la idea de que haya ancianos que visiten un burdel secreto en las afueras de Tokio para acostarse y dormir con jóvenes narcotizadas, y que al mismo tiempo Kawabata se puede meter junta como opuestos casi imposibles, ¿no? De poder meterse con temas tan sórdidos, con una liviandad pictórica y poética tremenda. Además, este es el libro favorito de un apropiador de ideas ajenas. Absolutamente. García Márquez afanó con Las Memoria de mis putas tristes. Memoria de mis putas tristes, pero es otra cosa. Es otra cosa, es mucho mejor. Este para mí es una pequeña obra maestra que leo y releo. Sí, de los libros más memorables que hay. Es cierto, y para mí es como Recuerdos del futuro. Totalmente. Pero digo, en el sentido que ¿qué me va a quedar a los 80? ¿Qué te va a quedar a vos? Claro, o sea, que te quedan un par de décadas igual. Sí, exacto. Bueno, Lucía, gracias. Fue como una carrera rápida para dar cuenta de algo de lo tuyo. No se vayan, que en el próximo bloque estamos con Pedro Mairal. Pedro Mairal es escritor. A los 26 años publicó su primer libro de poesía y 2 años después ganó el Premio Clarín de Novela. Escribió poemas, relatos, novelas, no ficción y hasta un cuento infantil. Con el seudónimo de Ramón Paz, publicó Pornosonetos,
fórmula que repitió en una novela ilustrada. Tiene un dúo de música, en el que compone, toca el ukelele y canta. Su último libro reúne cuentos acerca de los hombres y sus relaciones sentimentales. Como este programa a veces tiene la ilusión completamente falsa, pero verosímil, de la unidad conceptual, queremos hablar con vos de algo de lo que ya hablamos con Lucía, que es la relación literatura-cine. Vos publicaste tu primer libro ganando un premio, con Una noche con Sabrina Love, y luego fue filmada por Alejandro Agresti. ¿Cómo fue para vos la experiencia, primero de pasar de autor inédito a autor joven del año, que es como se decían las revistas frívolas, y después ser filmado? ¿Tuviste muchos romances? ¿Ganaste mucho dinero o solo tuviste satisfacciones literarias? Mira, en un momento, yo la excusa que tenía para no casarme en ese momento era que no tenía guita. Y el premio eran 50.000 pesos, que en ese momento eran 50.000 dólares. Así que nunca más. Se me acabó la excusa. Mira, fue bastante fuerte eso a nivel personal, porque yo estaba medio crudito todavía en mi oficio de escritor, digamos. Entonces, que de pronto, habiendo publicado un libro de poemas, la primera novela que mando a un concurso explota así, con película, y Bioy Casares y Cabrera Infante y Roa Bastos en el jurado, y mi cara en los suplementos literarios. ¿Saliste en el personaje del año de Revista Gente? No, eso, y tampoco fui a lo de Mirta. No. Pero igual fue muy fuerte, yo tenía 28 años, y la verdad es que necesité un poco replegarme después de eso. No me pude subir a una especie de tren del escritor latinoamericano, porque la novela salió también en Anagrama, ¿no? Entonces, bueno, próximo libro... En Argentina, Acá salió, creo que era Aguilar, Karina Aguilar, que era Alfaguara en ese momento, ¿no? Y la verdad es que yo no estaba listo para ser un escritor que iba a seguir publicando en Anagrama en ese momento, ¿no? No tenía una palabra, un oficio de escritura, unas novelas dentro de mí. Pero perdón, ahí hay algo raro, porque el jurado se supone que por lo menos era idóneo. Y vos decís, criticando al jurado, que vos estabas crudo como escritor. Y que, en cambio, Herralde, el dueño de Anagrama, se dio cuenta que estabas crudo. No estaba crudo como escritor, sino que estaba crudo como novelista para seguir publicando novelas. Yo soy un falso novelista. Porque sos poeta. Exacto. Yo vengo más del cuento y de los formatos breves, y hay algunas historias mías que se alargan, pero no soy un novelista de esas novelas polifónicas, de historias de familias muy complejas y distintas voces. En general, mis historias es una voz, algo que va, un personaje que va pasando por una serie de obstáculos. Hay una base cuentística. Entonces, por eso te digo que en ese momento no podía estar tipeando y decir esto es una novela para Herralde, no me salía, ¿no? Así que bueno, me replegué un poco en los poemas, y después la experiencia de cine fue como una usurpación para mí, como que le hagan cirugía estética a un hijo. Fue duro, pero a la vez con el tiempo me doy cuenta de que fue un privilegio, digamos. Ser un autor disconforme con la versión cinematográfica de tu libro está buenísimo, digamos. Además protestás, hablas mal, ¿no? ¿Hacías todo eso? Cuando, en general, si hay un momento de abyección del autor argentino es cuando le filman una película y entonces dice, estoy chocho. En realidad nadie me preguntó nada en ese momento. ¿no? ¿Vos saliste a putear solito? No, sí, por lo bajo, digamos, sin que nadie se entere, ¿no? Yo creo que, no sé, me parece que fue una lección al ego de escritor, ¿no? Darte cuenta de que cuando un director hace una versión de tu libro, lo tiene que traicionar, lo tiene que transformar. Es otro lenguaje. No es lo mismo hacer una película que un libro. Sí, claramente. Agarra algunas cosas y inevitablemente lo tiene que transformar en otra cosa y te la tenés que bancar. Y en todo caso, como dicen los ingleses, llorá todo el camino al banco. O sea, agarrá la plata. Agarrá la plata, claro, y callate. Sí. Para eso te pagan cuando te agarran un libro, ¿no? Bueno, creo que era Hammett el que una vez lo entrevistan y le dicen, ¿cómo siente que están sus libros y sus películas? Y dice, mis libros están muy tranquilos en su biblioteca.
Sí. Pero, sin embargo, siempre está una cierta voluntad de operar, que a mí, digo, de esa voluntad me la operó rápidamente un director de teatro cuando me dijo los mejores autores son los autores muertos. Ahí entendí un poquito. Claro, para que no molestaras. Claro, para que no molestara. Bueno, ¿y cómo continuaste escribiendo? Porque vos fuiste en el fondo objeto de una expectativa propia y ajena. Y yo tengo siempre mi trinchera ahí en la poesía, en el cuento también. Empecé a escribir falsos diarios personales, pensando, bueno, esto no lo voy a mostrar. Fragmentos, cositas cortas, Sí. que fueron creciendo, se fueron desarrollando en cuentos. Y bueno, salió un libro de cuentos y la expectativa era con la novela. Viste que los agentes literarios te piden la novela. Hasta el 2005, o sea, 7 años después, no volví a publicar una novela. ¿Y que tu agente quién era? Y en ese momento era Mónica Martín en Barcelona, ¿no? Sí. Entonces yo iba a las ferias del libro y Mónica Martín me decía, Pedro, tú estás escribiendo una novela. Le digo, no me entiendes, estás escribiendo una novela. O sea, entonces yo mentía que estaba escribiendo una novela ante editores y demás. Pero eso, perdón, eso es una novela inglesa. Sí, El sí. escritor que no puede escribir o que solo está escribiendo cuentos cortitos además y que cuenta en público la novela que no puede escribir. Sí, y que a cada editor se la contaba distinta. Y en el fondo yo creo que ese libro terminó siendo un libro que saqué hace poco que se llama Maniobras de evasión, que son todas crónicas y que son un poco la novela que no estaba escribiendo. Es decir, Sí. mi vida en esos ciclos literarios, festivales, mintiéndole a los editores la novela que estaba escribiendo, ¿no? Que era mi situación en esas combis suicidas llenas de escritores, ¿viste? Que pasan en unos caminitos en México, que vos decís, me voy a morir acá. Y en esos hoteles solo, y borracheras horrendas en festivales literarios. ¿Viste? ¿Vos conocés esa No, vida? yo no viví nada, Jamás. nada de eso. Bien, no te creo nada, pero... ¿En serio? ¿Sí? Mira, nunca fui invitado a ningún lado. Esto es una confesión pública penosa, pero no me invitan. La única vez que estuve a punto de viajar a México, me encontré con un escritor que me dijo, me voy a la feria de Guadalajara. Le digo, qué curioso, a mí nunca me invitaron. Me dicen, yo vengo de Cancillería y di tu nombre y me dijeron, no, Goebbels no viaja porque le tiene miedo al avión. Entonces yo le dije, yo le tengo miedo al avión, pero nadie me preguntó si lo haría o no lo haría. Claro. ¿De verdad le tenés miedo al avión? Sí, pero como cualquier hombre de poca fe, pero viajaría. Yo le empecé a tener miedo al avión cuando tuve hijos. Para librar por el terror de librar a tus hijos de tu presencia. Sí. Sería No, demasiado como temprano. Tenés miedo que queden huérfanos, no sé qué pasa, ¿viste? Me empezó a dar fobia a volar. Sí, Y lo soluciono con un poco de ribotril, obvio. que no me duerme, Pero pero te pienso, atonta. sí, se va a explotar, pero no me importa nada. ¿No? Como que se caiga esto una vez. Y decime, ¿en maniobras de evasión también está estos viajes y estas borracheras y todo eso? Sí, es un costado bastante, poco honroso. Borracheras horrendas, es un gran papelón. Pero bueno, había también una búsqueda en ese momento, una situación como un poco oscura también. Mi mamá estaba muy enferma, entonces yo necesité como ese derrape, que tampoco fue tanto reviente, Sí. pero era una cosa así de escaparme. ¿Y cómo sigue? El Gran Surubí, por ejemplo, es efecto de esta especie de relación compleja con el arte novelesco. Es una especie de novela, pero en verso. Claro, sí, es una novela en verso. Cassiari me había pedido para la revista Orsay Sí. que escribiera unos textos como de folletín a lo largo de las revistas de ese año, que creo que era 2013. Sí. Iban a ser 6 números. Y yo tenía una idea de una novelita en la cabeza, un grupo de escritores que se juntan a jugar al fútbol, los agarra una leva del ejército tipo Martín Fierro, Sí. se lo llevan al río y tienen que pescar a la fuerza. Sí, Y hay unos surubíes tamaño ballena. claro. Un delirio. Sí, yo digo, no lo leí entero, el Gran Surubí, pero me pareció una mezcla de Moby Dick con el Martín Fierro. Exacto, sí. ¿No? Sí. Nunca mejor dicho. Mira, es eso. Y yo pensé que iba a ser una novelita,
pero no me salía en la narrativa, no me salía en prosa. Sí. Y entonces yo venía escribiendo sonetos, ¿no? Los pornosonetos ya, y tenía la musiquita en la cabeza. Y pensé, ¿por qué no intento los sonetos como si fueran estrofas, ¿no? Y hacer correr la narración en esas cajitas, ¿no? Sí. Y contrariamente a lo que se puede pensar, eso me liberó por completo, porque lo que entraba ahí entraba y lo que no entraba no iba. Viste que a veces la narrativa es como que no hay borde, entra todo. Lo que cuesta, con suerte. Sí, pero lo que cuesta a veces en la narrativa es encontrar un marco. ¿Viste? Sí. A mí me gusta que haya como un marco. Por ejemplo, en La Uruguaya puse todo en un solo día, eso me enmarcó bien. Sí. En el Gran Surubí, lo que entraba en esa síntesis de la poesía, entraba, y lo que no entraba, no. Y entonces se vuelve una historia muy esencial. Sí. Como que no sobran cosas, no hay contexto, social de tu personaje, no tenés que meter cosas que a veces en la narrativa te sentís obligado, ¿no? Sí. Esto era, no sé, como agarrar una historia y pulirla hasta que no queda nada casi, ¿no? Fue muy liberador. Y la estructura del soneto, que se va escribiendo con rima. Sí, claro. Es como una rima pide otra. Exacto. Como en una borrachera, digamos, una copa pide otra, la siguiente. Un trago tras otro. Un trago tras otro. La forma en la poesía, en el soneto, va escribiendo con vos. Es como escribir con un amigo. Vos sugerís una cosa y la forma te dice, bueno, lo podés decir, pero así. Y entonces eso destraba mucho la escritura. Sí. Así que fue un artilugio para escribir esa historia, en realidad. No fue un esnovismo de lo voy a hacer en sonetos porque puedo, sino porque no lo pude hacer de otra manera. Es una confesión de modestia que te honra, de alguna manera. Y al mismo tiempo marca la condición propia de un escritor. Hago esto porque solo puedo hacerlo así. Sí. Hay algo que está... Bueno, yo leí 2 novelas tuyas, La Uruguaya y Salvatierra, y ahí lo que vi es una marca, digamos, un marco de la narración que tiene que ver con la condición del protagonista, que es o padre o es hijo, ¿no? En Salvatierra es la búsqueda del padre. Sí. En La Uruguaya, el narrador es un hombre joven, pero que es padre y que centralmente está inmerso en una serie de situaciones que tienen que ver con la sobrevivencia, que solo nos marca tan poderosamente luego que somos padres. Sí. Porque mientras sos hijo crees que hay una garantía anterior. Solo la paternidad te convierte en un infeliz necesitado de dinero. Exacto, sí. Sí, ¿No? Te convertís en un tipo preocupado, ¿no? Qué bueno que viste eso, Daniel, porque yo creo que en los 2 libros es muy central. En Salvatierra me interesaba mucho mostrar esta distancia enorme entre las generaciones. La idea de que vos podés estar cara a cara con tu viejo, pero te separan 30 años, ¿no? Y no sabes nada de él. No sabes nada, ¿no? Eso en Salvatierra, con la aparición de un hermano eventual, Sí. Marca ese dolor y esa rareza, ¿no? La idea de Salvatierra es como tratar de conocer al padre y la imposibilidad de hacerlo, y saber que al fin y al cabo, el personaje sabe que el padre tuvo toda esa vida y ahí quedó reflejado en este cuadro continuo, Sí. pero te gritás desde lejos, no hay comunicación verdadera, ¿no? Bueno, no casualmente en Salvatierra el padre es pintor y es mudo, Sí, ¿no? sí, claro. El hecho de que sea mudo me servía para que toda su expresión saliera por la imagen, ¿no? Un pintor que no habla, solamente habla con sus imágenes, ¿no? Y en La Uruguaya hay un costado un poco antipático del personaje en La Uruguaya, ¿no? Que siempre me preguntan si es autobiográfico y yo digo que sí, que hay muchas cosas autobiográficas, pero el tipo no logra disfrutar mucho de la paternidad, ¿viste? Que está como echándole la culpa a la familia de su frustración. Pero es más bien el peso del matrimonio que de la paternidad. Sí, viste que habla del hijo como un enano borracho, que hay que vomita en el restaurante y Sí. que tenés que llevarlo y arrastra muebles y se pone emocional y llora. No había espacio en la novela para mostrar el costado más luminoso o lindo de la paternidad. No había lugar ahí.
No te preocupes, Pedro. Igual tus hijos te van a querer. perdonar todas las macanas que te mandaste. Esperemos. Bueno, en el próximo bloque continuamos hablando con Pedro Mayral de la paternidad y de la literatura. Continuamos conversando con Pedro Mayral. Pedro, acabas de publicar otro libro de cuentos. Sí. ¿Cómo se llama? Breves amores eternos. ¿Por qué ese nombre y qué los define? Yo fingí no haber leído nada, pero me asomé a algunos y creo que sé de qué se tratan. Sí. Sexo y amores desdichados o Sí. más o menos afortunados. Exactamente, son esos amores que quedan ahí por el camino y que son breves, pero se vuelven eternos en tu cabeza y quedas toda la vida como pedaleando en eso, si hubiera pasado, Sí. ¿no? Así que bueno, esa especie de... Y además esa especie de eternidad falsa que da, bueno, el sexo y la felicidad del amor, digamos, en esa etapa tan efervescente, ¿no? Aquí una sensación de inmortalidad, ¿no? De un montón de cosas que después se deshace y se rompe el hechizo, como quieras llamarlo, ¿no? Y después uno se pregunta por el sentido de la duración, ¿no? Sí, ¿cuánto dura esto, ¿no? ¿Cómo sigue, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, además son cuentos cortos y entonces me gustaba la palabra breves ahí. Y está en el libro, está eso y está en mi libro Hoy Temprano, que es el libro de cuentos que saqué en 2001. Están los dos en uno, así que es un combo ahí todo junto. No conozco al otro, no lo Es vi. un libro que que salió en el 2001 en plena debacle. Son 2 libros de cuentos fusionados, digamos, ¿no? Están separados, ¿no? Así que bueno, ahí están todos esos, mucha torpeza masculina también hay en el libro. Tipos haciendo estupideces, un poco como en La Uruguaya. Y hay 2 o 3 cuentos desde la perspectiva femenina. Los escriben, los enuncian mujeres, ¿no? Sí, pero no por sumisión al imperativo lingüístico feminista, sino por elección de posición del personaje. No, totalmente, sí. Yo a veces escribo con personajes femeninos. Lo hice durante un tiempo en la época de los blogs, con una chica que se llamaba Adriana Batu, que era yo, pero nadie sabía. Claro. Y era un ejercicio muy bueno, porque el truco era que no se dieran cuenta de que era yo, ¿no? Claro. Así que era un gran ejercicio narrativo, me parece. Y hoy día está un poco cuestionado esto, ¿viste? Yo defiendo mucho el concepto de ficción. Es ficción, pero hay como una idea de usurpación de género. Como, ¿por qué si sos hombre escribís como mujer, ¿no? ¿Y por qué si fueras mujer no podrías escribir como un hombre? Y porque un poco la idea es que estando en un lugar desde el patriarcado, bueno, no sé, no me voy a poner a decir ideas acá, pero que además no me pertenecen, ¿no? Pero siempre la idea es que el lugar como de dominación no puede tomar la voz del dominado, digamos, ¿no? Y entonces... Pero si uno pensara, por ejemplo, que la gran literatura en el fondo es femenina, salvo una que otra excepción, ¿por qué no asumiría un hombre la posición enunciativa femenina para sumarse a esa estela? ¿No? Hay tantas extraordinarias escritoras. Grandes escritoras, ¿no? Uno de los libros que te traje hoy para recomendarte es de una escritora muy buena, se llama Dolores Reyes. Después te lo muestro, pero... No, dale. Contame ahora. Mira, este libro me sorprendió muchísimo porque se llama Come Tierra. Es de Dolores Reyes y es como si fuera una chica vidente, una nena vidente en el conurbano, que come tierra del lugar donde mataron a alguien. Y tiene visiones del asesino. Ajá. Está muy, muy bien hecha esa primera voz de esa chica joven. Sí. Y además está como mostrado un Buenos Aires, una Argentina que no está muy mostrada en la literatura, que es esa especie de periferia devastada, gran pobreza, espacios de una violencia terrible.
casas donde hay una cama y una PlayStation, ¿no? Y familias numerosas, ¿viste? Está muy bien mostrado eso. Parece una idea como de serie de Netflix. Viste que en la serie de Netflix hay detectives que huelen, escuchan, lamen o algo de todo eso. De hecho, me parece que Dolores Reyes está escribiendo la secuela de esto. Claro. Y probablemente lo lleven a algo audiovisual porque daría muy bien para hacerlo. Sí. Y además está bueno el personaje porque ella no quiere tener ese poder. Ajá. Y la gente le lleva botellitas con la tierra de donde mataron a sus familiares, ¿no? Es muy impresionante el libro, lo recomiendo mucho. Y un poco volviendo a esa idea de que la literatura es femenina, ¿no? Sí. ¿Por qué la literatura es femenina, digamos? ¿Cómo es esa idea? Perdón que te repregunte, pero me interesa. Digo, me parece que hay tantas buenas escritoras mujeres. Y el lugar de enunciación de la literatura, tal vez no es femenina, es transgénero. Cuando un narrador es interesante, me parece, uno no se pregunta por la posición de enunciación de su sexualidad, porque la voz lo transfunde. Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Con ese seudónimo que te contaba hace un rato, publiqué un cuento en una antología de mujeres hace 10 años, que se llamaba Mujeres Infieles, ¿no? Y ese cuento está en el libro. Pero en ese momento se publicó con seudónimo femenino, mi cuento. Y una chica me escribió muy enojada porque había hecho en parte un trabajo para la facultad sobre literatura de género y había usado mi cuento. Como ejemplo de literatura femenina. Sí. Y la engañaste. Y entonces se sintió engañada y yo le contesté que ese cuento estaba escrito por una mujer. En el sentido de que yo lo escribí desde mi lado femenino, desde este lugar transgénero que decís. Claro. ¿Por qué uno, digamos, tiene que ser hombre cuando escribe? No, escribo desde un lugar donde me atraviesan muchas voces, ¿no? Sí. En mi segunda novela, la narradora es femenina. Es femenina, es una mujer, no es femenina. Y yo estaba completamente enamorado de ella. Tomaba su voz, pero bien que me hubiera gustado tener a mi lado una mujer como esa, que por supuesto no me hubiera dado ni bola, del mismo modo que la narradora no le daba bola a nadie. Pero hay un libro del que no hablamos, que es tu libro más vasto, tu novela de 300 páginas. El año del desierto. Sí. ¿Qué quiere saber usted sobre ese libro? ¿Cómo se te salió de caja como autor de textos breves? Eso fue por esto, es como mi libro más programático. Es un libro que de algún modo empieza en la actualidad de lo que fue el 2001 y va hacia atrás en el tiempo. Y es como la pesadilla de la historia argentina contada en un año. En un año retrocede todo, vuelven los malones, vuelve todo, ¿no? El pastizal desde las afueras se va comiendo la ciudad, Buenos Aires se va replegando a la Buenos Aires colonial, ¿no? Y entonces pasar por la pesadilla de la historia argentina hacia atrás me demandó 300 páginas. ¿Y cuál es el otro libro que ibas a recomendar, Pedro? El otro libro es Vagones transportan humo, de Urdapilleta. Alejandro Urdapilleta fue un gran actor argentino, ¿no? Que estuvo además en el under con Tortonese, con Batato Barea, hacían cosas en los 90, ¿no? Y fue conocido como actor sobre todo. Pero este libro recopila textos de él que son como una especie de explosión verbal, tiene una especie de cloaca en la boca, mucha fuerza en la palabra. Te pones a leerlos y te da ganas de leerlos en voz alta, ¿no? Incluso adquirís un poco su tono cuando te pones a leerlos. A mí es un libro que creo que me ayudó de alguna manera a escribir los pornosonetos. Mira. Por esa especie de fuerza verbal y de permitirte ir a un lugar así muy grosero, digamos, ¿no? Fue como un poco una ventana abierta para entrar a esa especie de fuerza de la palabra y están buenísimos los textos y algunos cada tanto se representan porque son como monólogos furiosos, ¿no? Bueno, esto fue Campo de Batalla por hoy. Gracias. Bueno, y gracias, Pedro, obviamente, por estar con nosotros. Gracias por invitarme.